Efectivamente, amigos televidentes, como lo habíamos anunciado antes de ir al cambio, hay una diversidad de temas en nuestro país, pero hay unos que no solamente continúan, sino que parece que tienen aún más profundidad de la que nos imaginábamos. Está aquí en la mañana de hoy Maruquel Pavón, abogada de profesión y quien en más de una ocasión ha estado involucrado o ha conocido estos temas desde la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores, y etcétera. Y Felipe Chapman, economista, quien obviamente le sigue la pista a pie juntillas al movimiento de la economía del país. Yo quería preguntarle a ambos, empezando por Maruquel, para luego escuchar la reacción de Felipe Chapman. El caso Financial Pacific. Creo que los panameños sabemos una parte de la historia, tal vez, pero siempre me hago la pregunta, ¿tendrá esto alguna repercusión hacia afuera o solamente es un tema muy local? Originalmente empezó como un tema muy local, pero sin duda va a tener repercusiones hacia afuera. ¿Por qué? Echemos un poquito para atrás. Cuando originalmente la Superintendencia del Mercado de Valores interviene Financial, era por problemas internos de administración, tenían unas deudas, habían dicho que le habían robado unas sumas importantes de dinero y por lo tanto estaban fuera de los límites permitidos por la Ley de Valores. Sin embargo, con lo que ha ido pasando a través del tiempo, tenemos que Financial, al parecer, fue utilizada mucho para inside trading, para manejo de información privilegiada por parte de personas que tenían acceso a esa información, le hace en su momento funcionarios del gobierno. Y eso tiene implicaciones internacionales. En sus inicios, hasta donde conocemos, ni las autoridades de Canadá ni las autoridades de Estados Unidos mostraron mucho interés, quizás porque involucraba gente muy importante de nuestro gobierno, pero tengo entendido que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Era un hueco de 12 millones de dólares, si mal no recuerdo. No, eso era lo que se decía, pero con los estudios, los análisis que se hicieron, el hueco era mayor de 12 millones de dólares. Mayor de 12 millones. Don Felipe Chapman, ¿esto tiene alguna implicación para la economía del país, este escándalo? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Miremos los hechos más recientes. El hecho de que una alta autoridad judicial de Brasil señale a Panamá como uno de los sitios a través del cual se movían sobornos que iban a funcionarios y políticos brasileños, coincide con el caso de Financial Pacific, donde resulta ser que la empresa que entra a capitalizar esa casa de valores era brasileña. Y sus antecedentes no venían del sector financiero. Para nada. Y además tenía vínculos, entiendo yo, tenía vínculos de negocio con Odebrecht. Entonces, aquí hay demasiadas coincidencias que realmente lo que hacen es, por un lado, complicar la situación y por el otro lado pareciera aclarar y empiezan a surgir muchas explicaciones. Inclusive fuera del aire yo le comentaba a Maruquel, sinceramente creo que estamos ante una de esas situaciones donde tenemos una crisis raya oportunidad. Si nosotros salimos por delante y actuamos proactivamente como país y atendemos estos casos y realmente somos enérgicos en el combate a la corrupción, al blanqueo de capitales, al tráfico de sobornos internacionales que obviamente también tienen impacto local, yo creo que podemos salir fortalecidos como país. ¿De alguna manera esto afecta al panameño común y corriente o esto es un tema que se queda muy por arriba de estos temas así estratosféricos? Claro que afecta al panameño común y corriente. ¿Cómo? Y se lo pongo así tan sencillo. La última crisis económica que ha visto el mundo moderno, la llamada Gran Recesión, que inicia hacia el año 2007, afectó a la inmensa mayoría de los países, sobre todo golpeó duramente a los países más desarrollados del mundo, tiene orígenes financieros. Es decir, tenía orígenes en Lehman Brothers, en AIG, en instituciones de renombre y de categoría mundial y muy reputadas dentro de los Estados Unidos, que el ciudadano de a pie estadounidense, común y corriente, probablemente de ingresos más bajos, decía, eso no tiene nada que ver conmigo, eso tiene que ver con los billonarios, con los ricos. No, eso afectó dramáticamente la economía de Estados Unidos y causó niveles de pérdida de empleo y disminución de capacidad o de poder adquisitivo
de una forma brutal al ciudadano común y corriente de los Estados Unidos y de otros países. De ahí se trasladó a Europa. Miren el caso de España todavía, donde llegó a niveles de desempleo de más de 25%. Es decir, el impacto que tiene una crisis mal manejada en el sector financiero es de las más graves y más difíciles de solucionar. Pero justamente, Maruquel, por extensión de lo que está diciendo Felipe Chapman, ¿en qué momento calcula usted que las autoridades de Canadá y Estados Unidos dicen, aquí hay un tema que nos interesa? ¿En qué momento ocurre eso? Si es que ha ocurrido. Creo que ¿Y por qué? No, hasta donde tengo conocimiento, están investigando. Creo que las grandes denuncias de corrupción que hemos estado enfrentando en Panamá han hecho que se mire con más cuidado lo que pasó. La verdad es que yo sé de personas que estuvieron involucradas, dando información, tratando de que el gobierno canadiense participara de manera más activa cuando salió el tema y no hubo interés. Volvemos, sería porque había personas muy importantes involucradas y que eso lo hace un poco más difícil, pero lo cierto es que hasta donde tenemos conocimiento, tanto el Security Exchange Commission como las autoridades de Canadá están investigando el tema de cómo se manejaron las acciones de Petaquilla, que es concretamente el caso que afecta internacionalmente, porque aquí hubo una manipulación. Eso es lo que hace que se muevan las Así autoridades de aquel país. Es que realmente no habría de otra manera. ¿Qué sucedió? De acuerdo a las pruebas que parecen haberse encontrado, hubo una manipulación del precio de Petaquilla. Y eso es una manipulación a nivel internacional, no a nivel local. ¿Qué sucedió? Como dicen que se manejó, porque pruebas hasta que esto no haya una sentencia en firme, la acción de Petaquilla era muy económica, creo que valía como 20, 25 centavos. Hubo mucha compra de acciones y justo después de haber un grupo importante de acciones haber sido adquiridas, se le da a Petaquilla un contrato y la acción automáticamente se dispara como a 5 veces su valor o más. Ahora, ¿tenemos en Panamá los suficientes resortes de seguridad para que si algún día se demuestra, las investigaciones demuestran responsabilidades, que hubo efectivamente manejo de información, que hubo blanqueo de capital y que hubo depósitos a terceros? ¿Tenemos en Panamá los resortes de seguridad, las válvulas de seguridad necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir? Mira, es que estamos hablando no de un mercado local, es que lo que sucedió no sucedió en el mercado local, surgió en el mercado internacional, porque Petaquilla se mueve al nivel internacional y a nivel internacional hay leyes muy claras de qué se considera insider trading, por lo menos qué funcionarios se sabe que tienen acceso a información. No es que necesariamente Panamá tiene que ir a probar nada, estamos hablando de un delito además a nivel internacional. De toda crisis surge una oportunidad. Felipe Chapman dice que hay una crisis y una oportunidad. ¿En dónde radica la oportunidad? Déjame echar un poquito para atrás. Aquí Claro. Estamos viendo dos temas. Está el uso indebido de información privilegiada para realizar transacciones bursátiles, puntualmente en la Bolsa de Toronto, unas acciones de una empresa panameña que cotizaban en esa empresa a través de una casa de valores registrada y con una licencia en Panamá. Entonces de ahí es donde se convierte en un delito transfronterizo. Recientemente, las acusaciones más graves de otra índole surgen de autoridades judiciales de Brasil al señalar a Panamá junto a Suiza y Mónaco como un vehículo por medio del cual se utilizaban sobornos, un vehículo financiero. Son dos cosas distintas. Sin mencionar las entidades financieras. Coincide con el caso de Financial Pacific, que cuando la empresa fue intervenida, posteriormente fue capitalizada o se tapa un hueco financiero, una insuficiencia de capital a través de un inversionista brasileño, lo que acabo de comentar anteriormente. Son coincidencias realmente extrañas, para decirlo menos. Al mencionar las autoridades brasileñas que se utiliza Panamá para el trasiego de fondos, para pagar sobornos, yo creo que es una oportunidad, sobre todo ante los que hemos sido muy críticos, decir que Panamá no es un paraíso fiscal, que Panamá es un país serio, lo cual yo creo. Entonces, los actores privados deben exigir y apoyar a las autoridades para que realmente tomen las medidas pertinentes para ir hasta el final de ¿Será este por asunto. eso que quienes dicen que hasta en el escándalo de la FIFA Panamá podría aparecer? Yo no sé el caso de la FIFA, que- pero aquí ya hay, Es que hay una 110 acusación. millones de dólares para sobornos. Bueno. 110 millones para sobornos de la FIFA, que le destapan en Nueva York.
Y hay quienes dicen, yo no sé con qué fundamento, que cuidado que va a aparecer Panamá en alguna de las cuentas, en algún banco por acá en Panamá donde se depositará. Yo soy muy cuidadoso en señalar, aquí estoy citando textualmente lo que dice una alta autoridad judicial de Brasil. En el caso de la FIFA no lo sé, a ciencia cierta. Y entonces allí yo creo que es una oportunidad, podemos tomar eso y veamos lo que está en los diarios hoy, la prensa, veamos. Por primera vez en mucho tiempo la prensa publica un editorial, no es el hoy por hoy típico, es un pedazo importante, les aconsejo que lo lean. Y ahí está clarísimo, ahí es donde nuestros reguladores financieros, llámese Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores y los gremios privados, Asociación Bancaria y los gremios que acogen a las cajas tenemos que actuar proactivamente de una forma enérgica. ¿Qué quiere añadir, Maruquel? No, por eso que tal como dice Felipe, son dos temas distintos. Financial es un tema muy particular. Sin embargo, llega un momento en que se enlazan todas las situaciones en las crisis financieras, pero Financial es un tema aparte. Nosotros debemos ver el país en sus distintas etapas y la crisis financiera no solo viene por Financial, viene por una serie de sucesos que se han dado y sobre todo los manejos de corrupción que han estado estallando. Nosotros venimos de varios, viene Financial, tenemos el tema de las listas grises. Entonces, se está creando un ambiente que va a perjudicar a todo el sector financiero. De ahí si es no se sobre toman la las oportunidad medidas. que dice Felipe Chapman de hacer los correctivos para enseriar al país. Yo no veo, actualmente no hay una crisis en el sistema financiero. Nuestro sistema financiero está muy sólido. Muy fuerte. Necesito robarme 30 segundos con usted, don Felipe Chapman. Ajá. Hay gente que está diciendo que la economía del país o está detenida o viene en descenso y que el desempleo aumenta. Vamos a ponerlo así. Y le comentaba al doctor justo antes de que entrara aquí, el doctor Alain me preguntaba, él le decía, usted es un hombre de ciencia, ¿usted va a creer lo que le dicen los hechos o lo que dicen los rumores? Lo que dicen los hechos hasta el momento es que la economía está creciendo a un ritmo menos acelerado que anteriormente. El primer trimestre de este año creció a 5.9% y los pronósticos, ni hablar de los pronósticos de Indesa, pero resulta ser que coinciden también, por ejemplo, con los del Fondo Monetario, con los del Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con otros analistas que ven el crecimiento cercano al 6%, acercándose al crecimiento potencial de la economía panameña que entra entre 6.2 y 6,5%. Estamos hablando de un crecimiento definitivamente menos acelerado que anteriormente. Ahora bien, eso es el agregado de la economía. Dentro de ese agregado hay sectores que están golpeados y la están pasando mal, definitivamente. Para nadie es un secreto. Desempleados en zona libre. Claro, para nadie es secreto la crisis de la zona libre, lo que está sucediendo en el sector hotelero, lo que está sucediendo en algunos otros sectores. O sea, dentro de la economía hay sectores que están creciendo de una forma muy dinámica y otros que están golpeados. Y eso nos lleva en agregado a un crecimiento mucho menos acelerado que lo que teníamos anteriormente. Ojo, pero sostenible. Eso le iba a preguntar. Sostenible es la palabra que siempre se crecer al 9, 10, 11, 12% no es sostenible. Ocurrió en el 2007-2008, en el 11 y en el 12, bajo dos administraciones. Yo creo que ya debemos haber aprendido que ese tipo de crecimiento no es bueno y no lo queremos. Muchísimas gracias, don Felipe Chapman. Muchísimas gracias, Maruquel Pavón, por esta oportunidad que nos dan en la mañana de hoy de hacernos una radiografía en la cual los panameños estemos muy pendientes de estos casos. Yo coincido con eso, que los panameños debemos adoptar una actitud de lupa con este y otro caso, porque sí hay formas en que esto nos va a incidir. Y si me permite, para la ciudadanía es importante, nuestro sistema financiero está sólido, aquí no hay una crisis, pero si no actuamos enérgicamente, sobre todo ante las últimas señalaciones de las autoridades brasileñas, entonces perdemos credibilidad internacional. Muchísimas gracias. Eso es lo grave. Muy amable. Le agradezco a ambos esta oportunidad de ayudarnos a entender, porque es un tema técnico, un tema denso, pero cuando personas como nuestros visitantes de hoy nos lo explican es mucho más fácil de digerir y de entender. Muchísimas gracias. Les reitero.